sermón de hoy seguimos con la predicación expositiva de la carta de Efesios. Estamos en el capítulo 5. Estamos ya en el capítulo 5 de Efesios. Ya nos queda poco para terminar y empezar con la carta de Gálatas. El sermón de hoy se va a llamar Andad en la sabiduría de Dios. Andad en la sabiduría de Dios. Efesios 5, versículos 14 al 17. Andad en la sabiduría de Dios. La semana pasada vimos, ¿verdad?, de forma extraordinaria, porque íbamos a aprobar los estatutos, ¿verdad?, en ser apasionados del Evangelio, cómo vivir apasionados del Evangelio, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir con la carta. Andad en la sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 5, 14 al 17? Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos hemos reunido para alabarte, para adorarte, Señor, con nuestras voces, con nuestro corazón, con nuestro espíritu, para recibir tu palabra, Señor, para la cual te pido que Dios, Espíritu Santo, Señor, tú puedas obrar en los corazones de mis hermanos para edificación de ellos, para edificación de la iglesia, Señor, y para restaurar corazones, Señor, para transformar corazones, Señor, si no han venido aún a los pies de Cristo, Señor. Hermanos que no han podido venir hoy, Padre mío, pero nos están siguiendo en las redes por la causa de la tormenta, Señor. Te pido, Señor, que los edifiques por medio de este mensaje, Padre mío. Ten el control de mí, de mi boca, Señor, utilizando palabras sencillas para llegar a mis hermanos, Padre mío. Gracias, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre. Gracias. Es interesante que en el texto dice no ser como necios. Y en la Biblia tenemos a un gran necio que hace honor a la palabra necio. Y eso lo vemos en Lucas, cuando Jesús está hablando de las parábolas. Habla de la parábola de la oveja perdida, habla de la parábola de la moneda perdida y luego introduce la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido, el mayor necio que se comportó de la historia. ¿Qué dice Lucas 15 al 11? Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Perdidamente significa insensato, de forma insensata. Insensato es necio, derrochador. Se comportó de una forma necia y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los cuidadores de aquella tierra, el cual envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, contra Dios, ¿verdad? Contra ti y contra Dios. Así que vemos en la parábola del hijo pródigo al necio, derrochador, más famoso, ¿verdad?, por la boca de Jesús de la historia, ¿verdad? Es una parábola. De repente este hombre no existió, sino Dios estaba queriendo llegar a sus oyentes explicándole algo, ¿verdad?, con todas las 3 parábolas seguidas. No voy a entrar porque no es en la predicación de hoy sobre el hijo pródigo, ¿verdad?, ni el Dios pródigo, como Timothy Keller tiene un buen sermón sobre esto. No, más bien es Efesios, donde nos está enseñando ya Pablo sobre la necedad, ¿verdad?, no ser necios. Ya viene arrastrando de versículos anteriores el cómo debemos comportarnos y cómo no debemos comportarnos si hemos venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Así que
Vamos a empezar con la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de la carta a los Efesios? Reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria. Y vamos a ver 3 argumentos en estos versículos. Despierta tú que duermes, andad como sabios y sed entendidos. Y mi primer punto es, despierta tú que duermes. Lo vimos en el sermón anterior, pero fue así, rebalado, suavecico. Hoy vamos a profundizar más. ¿A qué se está refiriendo con despierta tú que duermes? ¿Se lo está refiriendo a cristianos? ¿Se está refiriendo a paganos? ¿A quién se lo está diciendo? Dios. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, la semana pasada prediqué sobre la plantación de una iglesia, el motivo, cuál es la razón, ¿verdad? ¿Qué nos ha impulsado a plantar una iglesia? Y prediqué sobre estar apasionados por el Evangelio, apasionados por Cristo, apasionados por predicar y entregar la palabra a las personas, ¿verdad? Que están perdidas allá afuera, que aún no conocen el Evangelio. Esta pasión por el Evangelio, esta pasión por Cristo, quien nos ha rescatado del pecado, ¿verdad? Nos lleva a anunciar el mensaje del Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Nuestra condición humana estaba completamente oscura antes de venir a Cristo. Estaba en las tinieblas. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido, ¿verdad? Cuando no tenemos a Cristo, nuestra mente está entenebrecida. Nuestra razón está oscura, está entregada a las pasiones del pecado. Está muerta en nuestros delitos y pecado. Todo nuestro ser estaba sujeto a la esclavitud del pecado. Y solo obedecíamos a nuestros deseos pecaminosos y al amo de las huestes de maldad, al amo de la oscuridad, al amo de la mentira, el diablo, ¿verdad? Nuestros deseos eran para él y sus pecados y sus tentaciones. Nuestro mensaje como iglesia, como cristianos que fuimos traídos a luz admirable, rescatados, acercados a la luz admirable, como tales, como cristianos, es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio. Nuestra transformación, nuestro antiguo hombre, nuestra antigua condición, nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo hombre unidos a Cristo. Predicar el Evangelio a los perdidos. Contar al mundo lo que nuestro Señor y Salvador hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Estamos llenos de gozo que no cabe en nosotros, ¿verdad? Quiere salpicar al mundo entero. Esa es estar apasionado por Evangelio y compartir el Evangelio. Ahora Pablo dice y viene a darnos una lista extensa de cómo se comporta el mundo, de cómo se comporta la gente en el mundo, cómo nos comportábamos nosotros en el mundo y cómo se comporta un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha venido a los pies de Cristo, alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Es verdad que algunos hermanos cristianos débiles en la fe, aún están luchando contra su antiguo hombre, ¿verdad? Con su antigua naturaleza. Nosotros, que alce la mano el que diga que no peca. Todos pecamos. Y si decimos que no pecamos, somos mentirosos y hemos pecado. Luchamos contra ese antiguo hombre. Cada uno con sus aflicciones y sus debilidades, cada uno con sus pasiones. Cada uno se examina y sabe cuál es la tentación con que el enemigo os ataca, ¿verdad? Sí, los hermanos débiles en la fe tienen una lucha constante día a día. Pero Pablo nos recuerda que ese antiguo hombre ya fue crucificado junto con Cristo y él llevó nuestros pecados y nos perdonó, los borró y se olvidó cuando murió en la cruz. Y este es nuestro mensaje. Este es el mensaje de Dios que dice, por lo cual dice, despiértate. ¿Te das cuenta? Despiértate. Tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Está hablando a dos personas. Primero el que está durmiendo y luego el que está muerto.
A los dos les está diciendo levántate. Tú que estás dormido en tus laureles, luchando, despierta, despabila, ¿verdad? Y también le está diciendo a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, y te alumbrará Cristo. Ahora bien, este texto, como dije anteriormente, quiero que tengan en su mente a estos dos tipos de personas. A estos dos tipos de personas. Al pagano inconverso, que está muerto, dice, levántate de los muertos, y al cristiano que está tomando parte aún en el mundo, con sus pecados, ¿verdad? Que está luchando. Recordemos que hay tres tipos de personas que vienen a la iglesia. El cristiano converso, que sabe que es cristiano, ¿verdad? Que está en una vida entregada al evangelio, apasionado por el evangelio. Aquel que cree ser cristiano, ¿verdad? Viene y se sienta dominguero, ¿verdad? Que peca y se calla y no se arrepiente. Y aquel que no sabe que es cristiano, ¿verdad? Que está en el mundo, viene y le da igual, que no sabe que es cristiano. Eso lo vimos en Hebreos, en la carta de Hebreos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta estas dos personas, que nos está hablando de estas dos personas, al pagano inconverso y al cristiano que aún toma parte en este mundo. Por lo cual dice, ¿verdad? Dice el texto, por lo cual dice, o como dice en Efesios 4:8, porque también dice lo mismo, por lo cual dice, vuelve a decir la misma palabra, subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. También empieza, así que hay que tomar en cuenta que es el mismo Dios que está hablando. Por lo cual dice, ¿quién? Dios, por lo cual dice, ¿verdad? ¿A quién se refiere? A Dios, a Dios. Entonces podemos decir de esta forma, por cual Él o Dios dice. Dios está hablando. Así que hay que parar la oreja cuando Dios habla. Dios está hablando, Dios dice. No Pablo directamente, sino Dios mismo. Ahora, como Dios dice, y manda. Ya lo dijo antes, sí, en el Antiguo Testamento, en Isaías 61 dice, levántate. Mira el paralelismo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Verdad? Vemos que Efesios, el versículo de Efesios y Isaías son paralelos. Pablo está tomando el Antiguo Testamento, lo está trayendo a los Efesios. ¿Te das cuenta? Levántate, resplandece, porque ha venido luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Palabras similares. Palabras similares. Isaías está hablando sobre su pueblo de Israel, la hija de Sión, que fue abandonada, fue desolada, son cautivos, son prisioneros, como la condición de nuestra alma según Efesios. ¿Te das cuenta por qué Pablo está trayéndole a Efesios diciendo este versículo? Porque ellos sabían qué estaba pasando en Isaías 60. Sabían que Israel había sido desolada. Así es nuestra condición humana, había sido desolada, ¿verdad? Habíamos sido cautivos, lo vimos antes, ¿verdad? Vino Cristo y llevó la cautividad. Habíamos sido cautivos igual que la hija de Sión. Está comparando estas dos clases del pueblo de Sión, de Israel, y nuestra manera de ser, lo de los efesios, y nosotros mismos. ¿Cómo estaba nuestra alma antes de venir igual que Israel? Desolada, prisionera, cautiva, ¿verdad? Antes de venir a los pies de Cristo, así estaba nuestra alma. Cautiva y prisionera al enemigo, como lo estaba Israel. Desolada estaba nuestra alma. Abandonada a nuestros vanos razonamientos, a nuestros deseos pecaminosos. ¿Se dan cuenta la similitud a la cual se está refiriendo nuestro hermano Pablo en el texto del Antiguo Testamento y trayéndolo en el Nuevo Testamento a la carta de los Efesios? Hermanos, seguro que el momento de miseria que estaba pasando Israel, había hasta muerte. Había muerte, ¿verdad? Si estaban desolados, prisioneros, hambrientos, desolados. Había muerte. Esa era nuestra condición también. Muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios, los creyentes de Efesios saben de lo que está hablando Pablo. Ahí también había judíos. Conocían la palabra. Conocían el Antiguo Testamento. Entonces ellos saben de qué está hablando Pablo. Ahora, en ambos casos se dice que se levanten. En ambos dice levántate. Tanto Isaías empieza con levántate. Y en Efesios dice, por lo cual despierta. Y en el siguiente dice, levántate de los muertos. ¿Te das cuenta? Los dos está utilizando la palabra levántate.
Puede que estén durmiendo un sueño profundo o estén muertos como Lázaro. Pero en ambos casos se le ordena que se levanten, ¿verdad? En Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño. ¿Te das cuenta? En Romanos también dice lo mismo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Levántate tú que estás en tu sueño. Cuando se le ordenó a Lázaro que estaba muerto, se levantó, ¿verdad? Aquí nos está diciendo, levántate que estás en sueño. Recuerda, tengamos en mente los dos, los paganos y conversos, y el cristiano que está en sus delitos durmiendo en su banca, ¿vale? Así que levántate, despierta. En Romanos también nos lo dice. Así que, hermano, despierta, levántate, dice. No sigas en ese doble estado que escuchas cada domingo el sermón junto a tus hermanos, pero estás dormido sin cambiar que tu vana manera de vivir, sin dejar tus pecados, ¿verdad? Que te gustan tus pecados. Hay hermanos que les gustan sus pecados, hermanos que vienen, ¿verdad? Y les gustan sus pecados, no quieren dejarlo, no se comprometen con Dios, no se comprometen con el Evangelio, no se comprometen con la iglesia. Hermano, apasionate por el Evangelio, despierta, levántate. En ambos textos los exhorta, les da aliento, es decir, que otorgará luz, le está otorgando luz. Pablo, al demostrar estos textos, al explicárselos, le está otorgando luz al que está en ese momento en tinieblas, en su estado de tinieblas. Hermanos, ¿quién imparte esta luz? ¿Quién imparte esta luz? En el caso de Isaías es Jehová. En Isaías 60 es Jehová. Y en el caso de Efesios es Cristo. Es Cristo, el mismo Dios, ¿verdad? Nuestro Dios trino. Y recordemos que en ambos son parte de la misma deidad, la misma esencia divina, como hemos visto hoy en el catecismo, un solo Dios verdadero, ¿verdad? Pero Jehová y Cristo son el mismo Dios, tres personas, la Santa Trinidad. De ambos emana la luz, Desde la creación, Dios cuando creó, ¿verdad? Antes él emanaba luz, sea la luz, no hizo el sol, la luz era de él, ¿verdad? Cristo en el monte de la transfiguración que vimos, su deidad, la luz, comenzó a emanar luz. Ese era su poder, descubriendo su deidad en el monte de la transfiguración. En ambos se encuentra la luz, en Dios, en el Dios trino. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿en qué? En la faz de Jesucristo, en su faz, en su persona, no en su rostro, en su persona, en la faz de Jesucristo. Los efesios están descubriendo que Jehová de los ejércitos y Jesús son el mismo Dios. Sí, tres personas, dos personas diferentes, Dios Padre y el Hijo, pero son el mismo Dios. En ambos está resplandeciendo la luz y ambos les está diciendo a ellos, levántate, despierta, ¿verdad? Serás alumbrado en Cristo. Es Jesucristo quien nos liberta de la esclavitud. Es Jesucristo quien nos liberta de la tiranía del enemigo, de sus garras opresoras de maldad. Hermanos, Pablo les está demostrando a los efesios que el mismo Dios que actuó en el Antiguo Testamento, según el pasaje de Isaías, es el mismo Dios que resplandece en Efesios a los efesios en Cristo Jesús, en Jesucristo. Y hermanos, es el mismo Dios que nos resplandece a todos nosotros, no solamente en el Antiguo Testamento, no solamente a los oyentes de Efesios, sino a nosotros mismos hoy. Hoy mismo. Es el mismo Dios, ayer, hoy y mañana. Siempre, un Dios inmutable, un Dios eterno, el Dios todopoderoso que actúa para siempre.
Aquel Dios es Jehová, aquel Dios es Jesucristo, 3 veces santo. Nuestro trino Dios quien nos resplandece. Amén, hermanos. Es Dios quien nos resplandece. El interés de Pablo es mostrar que él ha renunciado a los perversos caminos del mundo. Pablo renunció a esos perversos caminos del mundo. De vivir una vida consistente con su nueva posición, Pablo, ¿verdad? Por lo tanto, en lugar de seguir tomando parte en las obras infructuosas de las tinieblas, debe salir totalmente de su sueño y levantarse. Cada uno de nosotros, salir totalmente de su sueño y levantarse y abandonar todos los aspectos perversos caminos de los que se hallan espiritualmente muertos cada uno de los hermanos, ¿verdad? El glorioso resultado será que Cristo resplandecerá sobre él, ¿verdad? Cristo resplandece sobre los muertos y los trae a luz admirable. El cristiano tiene que abandonar las tinieblas también, tiene que dejar de pecar. Ahora, hermanos, si bien es Dios quien actúa primero, es quien da el primer paso, el hombre también tiene responsabilidad. El hombre también tiene responsabilidad. Dios nos da el don de la fe, nos da el don del arrepentimiento, nos da el hacer, nos da el querer. Pero una vez transformados en nuevas criaturas, tenemos responsabilidades y respondemos ahora según nuestra nueva naturaleza y respondemos por nuestros actos. Ahora, si hemos sido traídos a la luz admirable, nuestras responsabilidades como nuevas criaturas es vivir como debe ser un hombre iluminado y transformado por esta luz que es Cristo. Por esta luz que es Cristo. Helgingsen en su libro, en su comentario, dice al respecto, ¿lo puedes poner? Mediante la gracia y el poder divinos, el pecador se despoja de la naturaleza vieja y se viste de la nueva. Cuando se despierta de esa naturaleza y se levanta más y más de entre los muertos, entonces la luz de Cristo resplandece sobre él, iluminando su vida entera con tierno, maravilloso, suave resplandor, el resplandor de la amorosa presencia del Salvador. Es así que, según Proverbios 4:18, dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es el camino de aquel que ha despertado y que ha venido de los muertos, ¿verdad? Resplandecido por la luz de Cristo a nueva vida. Hermanos, apasionados por el Evangelio, apasionados por Cristo, hermanos que viven confiados en Cristo, su fe está en Cristo, hermanos que viven de gozo a Dios, que viven para Dios, como vimos en el sermón antepasado. Predica el Evangelio de Cristo. Su alma, de la gente que está afuera, sus almas están en juego, están en peligro, ¿verdad? Y su eterna condición será el destino del infierno. Predica el Evangelio. Si has nacido de nuevo, predica el Evangelio. Predícate también el Evangelio. Que al ver que esta gente afuera, dormida, muerta, nos llene de misericordia. Nos llene de misericordia, sabiendo cuál es su condición espiritual. La misma que eran a nosotros, la misma que teníamos nosotros. Lo que sabemos nosotros, ¿verdad? Ahora, lo que sabemos ahora debe llenarnos de tristeza, sino de misericordia. Misericordia por el perdido, ¿verdad? Debe llenarnos de misericordia. Pero también, por un lado, gratitud. Gratitud. ¿Por qué debe llenarnos de gratitud y humildad? Porque Dios nos ha salvado, nos ha sacado de esa condición, nos ha hecho entender cuán miserables era nuestra condición, ¿verdad? Que ahora vivimos en el gozo del Señor. Ya no estamos en esa condición, ya no estamos con esa gente del mundo, ahora estamos con la luz admirable que es Cristo, nuevas criaturas. Y eso debe llenarnos de gozo y humildad, pero también tener misericordia por aquellos que siguen en esa condición, la cual vive toda esta gente en el mundo, en la cual también andábamos nosotros. Y esto me lleva a mi segundo punto: andad como sabios.
Si el Señor te ha dicho, levántate, despierta, ¿verdad? Que resplandecerá Cristo sobre ti, su faz de Cristo sobre ti. Ahora nos dice, andad como sabios, ya te has despertado, ya te has levantado de los muertos, ¿verdad? Ahora Pablo te va a decir, andad como sabios. Efesios 5:15. Efesios 5:15. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, mirad. Dice, mirad. Hermanos, os pedí que vierais el texto anterior, tanto para los paganos inconversos y para los cristianos que han venido a luz, ¿verdad? Que han venido a la luz admirable, que luchan con su antiguo hombre, los débiles de la fe. Ahora este texto nos va dirigido a nosotros. Nos va dirigido a nosotros. A nosotros con una advertencia y una exhortación, cosa que Pablo ya viene haciéndolo desde el principio de la carta. Y nos dice, mirad. En la Biblia de las Américas lo traduce, por tanto, tened cuidado. Mirad, tened cuidado. ¿Qué debemos mirar? ¿A qué debemos tener cuidado? De cómo andarnos, dice Pablo. De cómo andar. Y nos dice que miremos con diligencia. Debemos mirarlo con diligencia. Ahora, la diligencia es la virtud cardinal con la que se combate la pereza. ¿Te das cuenta? La pereza. Te está diciendo, mira con diligencia, mejor dicho, sin pereza, sin ser perezoso, con diligencia. Debemos tener cuidado de cómo andamos en este mundo. De cómo andamos en este mundo. Hay que recordar que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. En 2 de Corintios 10, del 3 al 4, Pepe, ¿me lo puedes leer? Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. Si te das cuenta, es la traducción al lenguaje actual. Es más sencillo, es más directo. Dice, en verdad que vivimos en este mundo, es verdad, vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Ya lo dijo Jesús en la carta de Juan, vemos, ¿verdad? Soy del mundo, soy de este mundo, pero no soy partícipe del mundo, ¿verdad? No podemos salir de este mundo, pero somos parte de este mundo. Luchamos contra las armas que tiene el mundo. En cambio, dice, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Debemos andar en las sendas de justicia. Dice, con verdad, con diligencia, con prontitud, con rapidez, con atención. Todo eso significa andar con diligencia. Andar con diligencia, con prontitud, con rapidez, con atención, con cautela. De no apartarnos, como dice en la carta de los Hebreos, resbalarnos. En la carta de Hebreos dice el apartarnos, lo aplica como resbalarnos, ¿verdad? De nuestro camino, de andar en la verdad, en la justicia, en la santidad. Recordemos que esta santidad es progresiva. Pablo está hablando de santidad. Ahora, no confundáis justificación con santidad. No confundáis obra con gracia, ¿verdad? Nosotros no conseguimos la gracia por medio de las obras. Nosotros no nos justificamos por medio de las obras. No, es la justificación, es la gracia del Señor que nos ha transformado, en la cual nos lleva a hacer buenas obras. ¿Vale? Pablo está exhortando a gente que ha sido justificada y que debe andar en buenas obras. Así que no confundáis que vayamos a pensar que Pablo nos está diciendo que vamos a conseguir nuestra salvación, nuestra justificación por medio de exhortaciones de obras buenas, de andar en el camino. No, ese es el resultado de una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, así que debemos andar en la senda de justicia con diligencias, recordando que esta santidad en la cual estamos ahora es progresiva, es una lucha constante mortificando el pecado y recordando que ninguno de los que Dios escogió se va a perder. Ninguno se va a perder.
porque es Dios quien nos preserva hasta el final. Así que es una santidad progresiva porque nos preserva Dios hasta el final. ¿A qué doctrina nos hace recordar esto? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué doctrina nos hace recordar? A la perseverancia de los santos, ¿verdad? La perseverancia de los santos. Y encontré un artículo que dice: el pueblo particular que Dios ha elegido y ha traído a sí mismo por medio del Espíritu Santo persevera en la fe. Ninguno de los que Dios ha elegido se perderá. Están enteramente seguros en él. Algunos teólogos reformados prefieren usar el término preservación de los santos en vez de perseverancia, sino preservación de los santos, ya que creen que esta elección de palabras describe con mayor precisión cómo Dios es directamente responsable de la preservación de sus elegidos. Está claro que las Escrituras, que Cristo continúa intercediendo por su pueblo, eso lo vemos, se sentó al lado del trono del Padre, ¿verdad? Y intercede por nosotros. Esto sigue proporcionando a los creyentes la seguridad de que los que pertenecen a Cristo son eternamente suyos, ¿verdad? Vemos ahí cómo actúa Jesús intercediendo, Dios preservando y nosotros, ¿verdad? Perseverando en la santidad, perseverando como santos. Es por ello que Pablo nos dice andar con cuidado, con diligencia y siempre alertas a los dados del enemigo por la espalda. Nos advierte que no andemos como necios, como insensatos. Ya vimos al hijo pródigo, cómo se derrochó el dinero, ¿verdad? Hizo al padre como si no fuera su padre. Le pidió su parte, es como si estuviera muerto. No sé si vieron a Timothy Keller, ¿verdad? Cómo explicaba el hijo pródigo. Es como si el padre estuviera muerto para él, porque los bienes se repartían cuando el padre moría. Él está pidiendo sus bienes, está diciéndole que para mí es muerto, ¿verdad? Y el otro hijo, teniéndolo también su parte, ¿verdad? Queriendo llegar al Padre con santidad. Y hemos dicho que con santidad no se consigue la salvación, con obras, ¿verdad? Ahí están los dos lados. Así que como necios, ¿cómo andan los necios? Ya vimos en el hijo pródigo cómo andan los necios. Los necios son aquellos que, no teniendo entendimiento en las cosas pertenecientes a Dios y a la salvación, no desean alcanzar tal meta, y por lo tanto no saben ni les importa saber cuáles son los mejores medios para llegar a ella, para llegar a la salvación. Le dan capital importancia a lo que realmente es de poco valor o perjudicial y no tienen aprecio por lo que es imprescindible. Se comportan conforme a estos mismos, a sus deseos ingratos, ¿verdad? Les importa a ellos mismos. Ahora, ¿cómo se le llama a esas personas hoy en día? Que son narcisistas. La palabra narcisista está de moda, ¿verdad? Ahora todo el mundo es narcisista, vela por sí mismo y no les importa nada, ni nadie, ¿verdad? Eso era el hijo pródigo, un narcisista. Le importaba solamente él, ¿verdad? Pablo nos advierte que andemos como sabios, entendidos. Los sabios tienen un entendimiento correcto y andan conforme a ese entendimiento. Hacen bien su uso juicioso de su tiempo. Implica ser cuidadoso. Eso es un sabio, ser cuidadoso, actuar con esmero, con rapidez, actuar con prontitud, no apurado ni precipitado. Al hacer las cosas, piensa antes de moverse, piensa antes de actuar, diferente al narcisista que actúa por sus impulsos, ¿verdad? Estamos viendo esa diferencia. Sí, hermanos, es difícil luchar con tu antiguo yo, con tu antiguo hombre, con tu antiguo ser, no es fácil. Y lo entiendo. Vivo contigo esta misma lucha. Yo también lucho por mis deseos de la carne. Yo también lucho por el pecado, contra el pecado. Nadie que haya nacido de nuevo puede decir que no está luchando contra el pecado. Nadie puede decir que no lucha contra sus deseos. Yo también lo hago y cada uno de ustedes lo hace. Ahora, esta lucha por tus pensamientos, por tus actos pecaminosos, a pesar de estar en el Evangelio,
no debe desanimarte a seguir en el camino de santidad, en el camino de la verdad, en el camino de la justicia. Hermano, no te desanimes. No pienses que has nacido de nuevo porque el mismo hecho de saber que eres un pecador, ya no eres cristiano. No pienses porque estás pecando y estás luchando contra tu pecado, no has nacido de nuevo. No te equivoques. Si tú te has dado cuenta que estás pecando y estás luchando contra el pecado, has nacido de nuevo. Te están llevando, el Espíritu Santo te está llevando al arrepentimiento. No te confundas, que no te engañe el enemigo y te haga creer, porque ahora sabes que estás pecando, no has nacido de nuevo. No tires la toalla, no, al contrario. Has nacido de nuevo y ahora te estás dando cuenta de tu pecado. Te estás dando cuenta que eres pecador. Pues herramientas tienes, ¿verdad? Herramientas tienes. Ya hemos estado viendo las herramientas espirituales que nos ha estado dando Dios. Tenemos las medios de gracia y sobre todo tienes a Cristo que es abogado para arrepentirte, venir a los pies de Cristo. ¿Verdad? Cristo es quien venció en la cruz del Calvario. Él sufrió el martirio por tus pecados. Lo que tienes que hacer ahora es llenarte de gozo, ser sabio, andar con cuidado, ¿verdad? Pensar las cosas antes de hacerlas. Así que Cristo llevó al Calvario nuestros pecados y el término Calvario lo utilizamos en la actualidad para hacer referencia a la sucesión de adversidades y desgracias que puede estar sufriendo una persona. Sí, tú estás sufriendo desgracias, es un calvario tus pecados, pero hay que recordar que Cristo las llevó en la cruz. Así que, ¿cómo vive una persona en concreto? ¿Cómo vive una persona que es cristiana, que es sabio? Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Te das cuenta? No vivas como un necio, no andes como un necio, anda como un sabio. ¿Por qué? Porque tienes que aprovechar el tiempo, porque los días que vienen son malos. Hemos dicho que el sabio aprovecha su tiempo, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere con tiempo? ¿A qué se refiere con tiempo? Porque sabemos que tiempo significa dos cosas en la palabra, en griego. Está cronos y está kairos. Así que deberíamos saber a qué se está refiriendo Pablo con aprovechar bien el tiempo. Según la mitología griega, cronos hace al tiempo cronológico secuencial. El relojito este que va a la aguja, verá, pin, pin, pin. Ese tiempo secuencial es cronos, ¿verdad? Antes de que existiera la creación no existía el cronos, no existía el tiempo. Dios no tenía tiempo. A partir de la creación comienza a existir el tiempo. Pero también tenemos la palabra kairos. La palabra kairos representa un lapso de tiempo. Un lapso de tiempo. Un momento indeterminado en el tiempo en que todo sucede. Algo sucede en tu vida, que es el tiempo de la oportunidad. Es el tiempo donde lo que sucede debes aprovecharlo. ¿Cómo vive el sabio? Aprovechando el tiempo. ¿Te das cuenta de lo que sigue diciendo Pablo? No seas necio, sé sabio, aprovecha el tiempo. Te está dando la respuesta de cómo vive un sabio. Aprovechando ese lapso del tiempo, ese kairos. ¿Por qué? Porque los días que vienen después de eso van a ser malos. Y todos los días son malos. Tú aprovechas tu tiempo y vives en el Evangelio, apasionado por el Evangelio, en tu lapso de tiempo, porque los días que te rodean son malos. Los días que nos rodean a nosotros son malos. Todo es maldad. Pero tú vives en un tiempo, en un lapso, en el camino de verdad, en el camino de justicia, ¿verdad? Aprovecha tu tiempo, tu oportunidad. Aprovéchalo al máximo. Aprovéchalo bien y al máximo tus oportunidades. Sacando provecho de las cosas espirituales. Haced tesoros en el cielo. No en la tierra que lo erroín, lo consume, lo destruye, no. En el cielo, haciendo cosas espirituales, no materiales. Sí, también a materiales. Si no, no tuviéramos el televisor, no tuviéramos los iPhone para grabar, no tuviéramos la mesa. Sí, hacemos tesoros espirituales en la tierra, pero ¿para quién? Para la alabanza y la gloria de Dios, ¿verdad? Para la alabanza y la gloria de Dios. Aprovechando en mostrar por medio de nuestras vidas, por medio de nuestras conductas, el poder del Evangelio. Hay que aprovechar el kairos. Hay que aprovechar el kairos. Exponiendo la maldad. ¿Verdad? ¿Cómo exponíamos la maldad? Con la palabra, con el Evangelio. Hacemos ver a la gente que está mal.
abundando en buenas obras, obras preparadas en Cristo, obteniendo seguridad de salvación en nosotros mismos. ¿Cómo yo obtengo la seguridad de salvación? Fortaleciendo mi comunión con Dios, ¿verdad? Con la palabra, el devocional diario de la palabra, comunión en la oración con Dios. Recuerden qué es la fe, qué es el creer, la certeza de lo que la esperanza y la certeza, esperanza y ser certísimo de mi fe. Tengo la certeza de lo que creo, de mi fe, obteniendo esta seguridad de salvación, ganando personas para Cristo. A través de todo este tiempo que yo estoy aprovechando es para la gloria de Dios, glorifico a Dios. Las oportunidades perdidas jamás van a regresar, jamás van a regresar. Hermanos, Jesús aprovechaba bien su tiempo. Jesús era un ejemplo para nosotros. Largos días de trabajo y milagros. Y se levantaba al día siguiente temprano para tener comunión con su Padre, mientras que todos dormían y descansaban para otra jornada más de predicaciones, de sermones, de milagros. El Señor se levantaba temprano para tener comunión con su Padre. Jesús es nuestro ejemplo de vida constante, santidad y orden. Orden, porque lo próximo que sigue, el texto que sigue para la predicación siguiente es: no embriagáis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver el orden, no caer al suelo, sino orden. Hermano, planifica bien tu tiempo, distribuye tu tiempo en todas tus necesidades, pero en especial que nunca falte tiempo para tu devocional y tu oración diaria. Que no falte eso. Hermanos, distingue entre lo importante y lo urgente. ¿Y qué diferencia lo importante y lo urgente? ¿No son lo mismo? No. Pero sobre todo, lo urgente e importante es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a toda criatura. Seamos luz en las tinieblas, una luz que viene del resplandor de Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos. Los tiempos de los primeros cristianos al escuchar esta epístola fueron malas. Ellos vivieron en malos tiempos, persecución, ¿verdad? Sus tiempos eran malos y Pablo le está diciendo: aprovechad su tiempo en persecución, en lucha con falsos maestros, pero aprovecha tu tiempo. En Isaías 60, la hija de Sión, tiempos malos, desolados, muriendo gente, pero aprovecha tu tiempo. Ahora para nosotros, nada nuevo debajo de la luz del sol, debajo del sol, nada nuevo, tiempos malos, tiempos perversos, tiempos perversos, con una sociedad podrida, una sociedad corrupta, con gobernantes podridos de avaricia y de poder. Tiempos malos en España, donde no hay libertad cristiana, no hay libertad para los cristianos, para su fe, no lo hay. No hay libertad para las iglesias, con normas nuevas para echarlos de los pueblos, para echarlos a los polígonos, donde no puedes ir y predicar al Evangelio, te multan. No puedes ir con instrumentos, te multan. Al menos que seas amigo del jefe. Pero no, yo he visto en Lorca cómo tenían que salir con la guitarrita para que no los multen, porque no pueden salir con micrófono, no le dan permiso. Y en la plaza más leja que puedan. Mientras más lejos la plaza, mejor. Porque yo he ido con Elisa a evangelizar ahí y lo hemos visto, ¿no, Elisa? Lo hemos visto. ¿Verdad? Corruptos, partidos políticos que van en contra de Dios, en contra de la fe, metiendo sus perversidades a nuestros hijos. En vez de dejar en paz a nuestros hijos, déjenos tranquilos. Déjenos tranquilos. A lo más en España lo único que hay es tolerancia. Una tolerancia que poco a poco los partidos políticos están intentando acabarlo, están intentando destruirlo, de eliminarlo, sofocándonos con leyes e ideologías por las cuales el castigo de esta gente, si no vienen a los pies de Cristo arrepintiéndose, será el infierno. Para ellos está preparado el infierno
si no se arrepienten, si no vienen a los pies de Cristo. Dejen en paz a nuestros hijos, déjenos en paz con nuestra fe. Hermano, sé sabio en este mundo malo. Es tiempo y los días malos se acercan. Pero somos cristianos que vivimos en la fe, que vivimos en la esperanza, que vivimos en la certeza de que vendrán buenos días. Vendrán buenos días cuando nuestro Señor Jesucristo y Salvador regrese por su esposa, por su iglesia, por nosotros, por sus escogidos, como dice Efesios en la primer capítulo, ¿verdad? Por los escogidos, por su pueblo, por sus hijos. Cuando venga Cristo y cambie este mundo perverso y corrupto por uno nuevo, y vivamos todos nosotros como hermanos, solo para Dios, para adorar a Dios y para darle gloria. Que así sea, Señor. Amén. Esto me lleva a mi tercer y último punto. Sed entendidos. Ya nos hemos levantado en la luz con Cristo, ¿verdad? Ya no andamos como necios, sino como sabios, y ahora somos entendidos. Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Por tanto, dice, por tanto, arranca con por tanto, por lo antes dicho, en consecuencia de lo dicho anteriormente, ¿verdad? ¿Por quién? Por el hermano apóstol Pablo. Dice, no seáis insensatos, no seáis necios. Y vuelve a repetir esta exhortación y esta advertencia. Porque es necesaria, es necesario que lo repita nuevamente el hermano y el apóstol Pablo. Es necesario. ¿Por qué? Por la situación que se encuentran los oyentes, el peligro que conlleva si no hacen caso a las advertencias de Pablo. Lo acabamos de ver en el verso número 15 de este capítulo y se repite nuevamente. Sí, Pablo reparte esta advertencia, vuelve a decir esta advertencia a nosotros y a los oyentes. ¿Para qué? Para reflexionar, nos está llevando a reflexionar. Es lo que quiere causar Pablo a sus oyentes y por ende a nosotros, que reflexionemos de nuestra manera de vivir en estos tiempos malos. Pablo le está mostrando a sus oyentes el peligro de andar como necios. Y ese peligro es vigente hoy en día porque hay hermanos que viven como necios, que andan como necios, a pesar de que han nacido de nuevo y son cristianos. Viven como necios, viven como el hijo pródigo. Y Pablo les está exhortando a estos oyentes y nos está exhortando a nosotros. Pero el peligro que podemos caer. Seamos vigilantes, seamos diligentes de la maldad que hay en este mundo, ¿verdad? Que la maldad que hay en nosotros, en nuestro interior, ese deseo de pecar. Examínate, te está diciendo Pablo, vigílate con celo intenso de caminar ¿en qué? En la verdad. Procura utilizar todo el kairos, toda esta oportunidad del tiempo para dar gloria a Dios. Y esto es constante. Si no, dice, si no. Pablo pasa de mandamiento en mandamiento. No seáis, es un mandamiento. Y no lo está diciendo Pablo, lo está diciendo Dios. No seáis, no seáis. ¿Verdad? Por tanto, no seáis, una orden, un mandamiento de Dios. No seáis insensatos. Lo está repitiendo otra vez. Ya ha dicho que éramos necios y ahora está diciendo insensatos, con otra palabra, con un sinónimo. No seáis insensatos, un mandamiento. De mandamiento en mandamiento toda la carta. Si no entendidos, nos dice, si no entendidos. En otras palabras, tener las cosas claras. No seáis insensatos, hay que tener las cosas claras. Conocer o saber algo a la perfección, nos está diciendo Pablo. Hermano, ¿tú crees que puede llegar a ser un entendido de la palabra de Dios? Recordemos que una de las herramientas que nos capacita o nos empodera el Espíritu Santo es la sabiduría y la inteligencia. Ya lo hemos visto en Efesios 1, del 5 al 10. Elisa, ¿lo puedes leer?
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amor, el quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gracias, Elisa. Entonces, hermano, si tú has nacido de nuevo, has sido capacitado por el poder del Espíritu Santo, has sido empoderado con sabiduría e inteligencia. No eres un necio, no eres un insensato. Vas a administrar bien tu tiempo porque eres sabio, eres inteligente, ¿verdad? Pero eres un entendido gracias al Espíritu Santo. No porque tú, por tu propia capacidad, has recibido esta inteligencia o has creado tu inteligencia. No, ha sido el Espíritu Santo que te lo ha otorgado como gracia, como un don. El Espíritu Santo te revela por medio de la palabra cuál es la voluntad de Dios. Te ha capacitado con las herramientas, sabiduría e inteligencia. Ahora te revela cuál es la voluntad de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Nos revela todos los misterios escondidos que hay en la palabra. Esto nos dice Pablo en el versículo que hoy tocamos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, o entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Somos entendidos, tenemos sabiduría e inteligencia. La voluntad del Señor, y por el contexto que se refiere a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, a eso está diciendo. ¿Recuerdan Isaías 60? ¿Y cómo lo traduce en Efesios? Jehová, Jesucristo. ¿De quién nos está hablando? ¿De qué entendido de qué tiempo? Del Señor Jesucristo. Lo cual debemos buscar lo que es agradable, dice a nuestro Señor. ¿Qué es agradable a Jesucristo? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sabiduría e inteligencia, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Hermanos, si fuimos transformados, empoderados, capacitados con sabiduría e inteligencia, somos entendidos de cuáles son los misterios de la voluntad de Dios. ¿Por medio de qué? De la revelación del Espíritu Santo, al conocer la palabra del Señor. ¿Te das cuenta cuán importante es el catecismo a los niños? ¿Cuán importante es la confesión de fe estudiar? ¿Cuán importante es, como le dice Pablo a Timoteo, lo que has aprendido de niño? ¿De quién? De sus padres. De sus padres. Que has crecido en la palabra. Escuchaba yo en internet, ¿debes obligar a tus hijos a ser cristianos? Sí. Juan Manuel Vaz, sí. Obligo a mis hijos a ser cristianos. Hasta el día que sean mayores y se vayan de mi casa. Les obligo a leer la palabra. Aunque no les guste. De repente a Timoteo no le gustaba de niño. Le caía pesado. Pero ¿debes obligar a tus hijos a ser cristianos? Sí. ¿Debes obligarlos a venir a la iglesia? Sí. Que sean partícipes, sí. Ese es tu trabajo como padre, se lo dice a Timoteo, ¿verdad? Lo que has aprendido de niño por medio de tus padres. Es así que llegamos a conocer al Señor y su voluntad por medio de la palabra. Entonces nuestra manera de vivir es según el entendimiento por medio de su palabra, por revelación del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta y sus caminos son así, tal cual, agradables y perfectos son sus caminos. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Te das cuenta? La voluntad de Dios es agradable, perfecta, la conocemos por medio de la palabra y sus caminos son perfectos y agradables, porque en Primera de Tesalonicenses nos dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, andar en el camino de Dios, que os apartéis de fornicación y tal lista. La voluntad de Dios es que permanezcamos en nuestra santificación progresiva. Y sabemos, porque ya lo dije antes, progresivo, constante, día a día, de gracia en gracia. Colosenses 1:9 dice,
por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Debemos seguir llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Somos llenos de esa inteligencia por medio del Espíritu Santo. En nosotros habita toda la plenitud, recuerdan, ¿verdad? Porque habita en nosotros el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, habita Cristo en toda su plenitud, con sabiduría e inteligencia. No menospreciemos ni pisoteemos la sangre de Cristo. Andemos con santidad progresiva, sabiendo que nos preserva el Padre. Ahora dice, Colosenses dice, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y ese es también mi deseo para ustedes, que sean llenos del Espíritu Santo, que es lo que vamos a tocar la próxima semana. Llenos de toda sabiduría e inteligencia, lo cual somos llenos del Espíritu Santo, quien nos empodera. Ser llenos del Espíritu Santo. Y es lo que Pablo va a introducir en el siguiente sermón, ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, para terminar, he dicho todo esto como cristianos. Estamos en una lucha espiritual. Luchamos espiritualmente. Tenemos hermanos débiles en la fe, que el enemigo los acusa por sus pecados. Debemos estar atentos a estos hermanos, llamarlo por teléfono, mandarles mensajes, ¿cómo estás? El enemigo los acusa y los miente diciendo que no son cristianos porque han pecado. No, sí lo son cristianos, por eso están reconociendo sus pecados. Hay que tener cuidado con nuestros hermanos y protegerlos y cuidarlos. No mimarlos, pero ayudarlos en su lucha, Los dardos del enemigo vienen por la espalda, no vienen de frente, vienen por la espalda. Hay que tener cuidado de nuestro antiguo hombre. Pero hermanos, recordemos que tenemos las herramientas necesarias para luchar con sabiduría, inteligencia y poder aprovechar nuestro tiempo, a pesar de los tiempos malos. Caminemos en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, no siendo necios, sino sabios, prudentes, distribuyendo bien nuestro tiempo en devocionales de la palabra, en la oración, en los cánticos, ¿verdad? Alabemos al Señor cada momento, cantemos. Si cantaban en las prisiones, ¿por qué no podemos cantar en el trabajo si estamos solos? O poner ahí prédicas, sermones. Y sobre todo la predicación del Evangelio a las personas que están fuera de esta iglesia, que aún no saben que están yendo directamente al infierno. Hermanos, que Dios nos acompañe en cada momento de nuestra lucha y nos revistamos de la armadura de Dios. Retengamos la palabra y digamos al enemigo, escrito está, apártate, ¿verdad? Y el enemigo huye, Dios lo reprende. Que la gloria y la alabanza sea a Dios, que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por tu palabra, Señor.